buenas tardes o buenas noches, ahorita, según las coordenadas geográficas donde se encuentre cada uno. Siempre es un gusto compartir este espacio y este tiempo con todos, algunos en tiempo real, otros diferido por las distintas zonas horarias donde estamos ubicados cada uno. Pero finalmente, pues vemos cómo esta comunidad de Ágora Coloquios es una comunidad que va creciendo cada día, lo cual también ha multiplicado el número de testimonios que llegan al WhatsApp o al mail del canal, lo que dificulta, por razones de tiempo, que el equipo técnico pueda compartirlos todos. Es importante aquí también esto de que el equipo técnico de Ágora, pues, digamos, no es el departamento de la OP que están dedicados 24/7 a estar viendo cómo contestar a las diferentes noticias, ¿no? O sea, todos tienen trabajo, tienen familia, tienen una vida, así que si pueden considerar esto cuando se animen a compartir su testimonio y pues de preferencia en vivo, como lo hacemos en todos estos espacios que tenemos, en el Zoom o ahora en esta mesa redonda. Pero si por algún motivo de horario alguien no puede o por algún motivo no puede compartir su cámara, pues a lo mejor sí pueden ponerse de acuerdo con el equipo para que los graben, de manera que todo ese material que son testimonios no se pierda, porque la verdad es que sí se recibe muchísimo, pero no da, no da tiempo, ¿no? Ni el espacio, como vimos ahora también con estos testimonios que se quieren exponer el día de hoy, pues que no fue suficiente con los programas que teníamos previstos. Ahora, yo creo que, bueno, desde el programa de pasado, que fue el viernes, pues hemos tenido muchas noticias, pero creo que una que nos entristece de alguna manera a todos, pues es el fallecimiento de Elena Longo, ¿no? Que es una persona que desde el principio participó en este programa de Ágora, Coloquios, y a mí, si hay algo que me llamó mucho la atención siempre de ella, fueron en sus intervenciones, es, por un lado, la claridad en el modo de decir las cosas con todas sus letras, ¿no? Ahora sí que la verdad, como se dice, pura y dura. Pero también al mismo tiempo esa capacidad que tenía Elena de expresarlo sin amargura, con esa agudeza mental que le caracterizaba, de llegar al meollo cuando alguien empezábamos a perder o a ir por las ramas, ella llegaba y en unas cuantas palabras sintetizaba lo importante y con ese elemento como siempre también positivo, ¿no? Con esa ironía, podemos decir, incluso hasta divertida, que es algo muy característico de las personas inteligentes. Y Y bueno, yo noté también de Elena su búsqueda por la verdad, ese afán que tenía ella de comprender lo que le había pasado y ayudar a los demás que también comprendían lo que les pasó, ¿no? No le animaba un espíritu de venganza ni resentimiento, sino siempre la búsqueda de la verdad. Eso es lo que me sorprendió mucho de Elena, ¿no? sí, creo que esa autoridad que se ganó, porque es evidente por los diferentes comentarios que hay, pues en gran parte se debe a eso, ¿no? Y bueno, como ya expuso Mediterráneo en el video introductorio de las causas, pues Elena fue un elemento clave del equipo que preparó, mm, que definió el plan, ¿no? Vamos a decirlo así, y las líneas de trabajo para este proyecto de las causas de la crisis en el Opus Dei. Y pues por eso, digo, además de por todo lo que ya le hemos conocido en este año, pues le estamos infinitamente agradecidos. Y ya centrándonos al objetivo del día de hoy, que es esta mesa redonda, que es escuchar los testimonios de las personas que no alcanzaron el viernes pasado, todo lo relacionado a esta primera causa, que es la causa antropológica, ¿no? Todo esto que hablamos sobre el tema de la supremacía de la estructura sobre la persona, la inversión de fines y medios, la pérdida de confianza en el individuo, el corporativismo, todo esto que Edgar nos resumió también la semana pasada en la cosificación de la persona. Y, y bueno, yo creo que después de todas las noticias mediáticas que hay, que no me voy a centrar ahorita en todo eso porque no terminamos, pero creo que son noticias que dejan al descubierto pues esa corrupción, ¿no? Y esa o sea, bueno, cómo ha prevalecido siempre la imagen de la institución sobre las personas, ¿no? O yo diría, Entonces, Patricia, una estructura cosificadora. O sea, con estas noticias de que se nota la cantidad de números auxiliares, el tema de Financial Times, cómo se está desnudando la estructura cosificadora
de la prelatura Opus Dei y Santa Cruz, ¿no? Cuando se decía pues que el Opus Dei era una estructura de pecado, la institución, una estructura de pecado, era, al menos yo lo entiendo, como una institución donde las personas eran cosificadas, ¿no? Pero para que una persona sea previamente cosificada, ella misma tenía que convencer de que era una cosa. Y por lo tanto, el plano inclinado, desde que entramos, de la primera charla, o desde que éramos San Rafael, el plano inclinado era justamente convertirnos en cosa al tomar conciencia de que somos solamente instrumentos, simples instrumentos para el fin de la institución, ¿no? Hay una frase que repetía San José María que era que había que estar, dichosísimos de entregar la vida por la institución. No entiendo, no recuerdo. Sacrificándonos para que la obra se realice. Claro, entonces significa que la persona deja de concebirse a ella misma como un fin en sí mismo, deja ya de verse como una persona y ahora su valor, su sentido se entiende sino solamente un instrumento. Y cuando Así es. logramos esto, que una persona se considere instrumento, entonces va a instrumentalizar a los demás sin ningún problema, ¿no? Pero entonces, y esa instrumentalización se va a también hacer para afuera, ¿no? Por eso es que cuando leí el comunicado de la Oficina de Información del Opus Dei sobre el tema de la denuncia de las 43 unidades auxiliares, lo que llamó la atención es que no reconoce, o sea, la verdad que me llamó mucho la atención de que no reconocen y para ellos, aún ellos son conscientes de que no han hecho nada malo, ¿no? A pesar de que la realidad les ha estallado en la cara, ¿no? Es decir, Ujú. es tanta la normalización de la cosificación que no pueden darse cuenta de esto, ¿no? Que han cosificado a las personas, ¿no? Así es. Así es. Pues bueno, este, pues no sé si empezamos entonces ya con los testimonios, en qué orden o cómo, conforme vayan levantando la mano. Muy buenas noches y perdonad la ausencia, pero por más que he intentado conectarme con la aplicación, me ha dado fallo. Estaba a las 9 menos 10, me parece, me he conectado, me ha fallado, luego me he vuelto a conectar a las 9 y pocos minutos, pero no ha habido manera. Entonces, pues bueno, me comunico con todos vosotros a través de este audio. Bueno, en primer lugar, os quiero agradecer a todos vuestras experiencias y lo que subís a Agora Coloquios. Yo lo descubrí hace muy poco, hace un par de semanas, y me parece que es muy interesante y muy sano que cada uno pueda contar su experiencia y además de su experiencia, pues que puedan contar cosas que no se circunscriben exclusivamente a la experiencia particular de cada uno o de cada una, sino que son efectivamente fallos en el Opus Dei graves, que creo que tienen que ver con la estructura, con costumbres que no tienen absolutamente nada que ver con el espíritu y que se han acabado imponiendo. Y yo soy agregado, considero que tengo vocación, pero sí que es cierto que me mantengo alejado de este tipo de prácticas o de este tipo de costumbres que me parece que no tienen absolutamente nada que ver con el espíritu. Yo creo que el espíritu y lo único que es auténticamente fundacional, o digamos lo que Dios puede querer del Opus Dei, es lo que vio San José María el 2 de octubre y a lo mejor algunos retazos más. Pero toda la forma en la que se ha llevado ese espíritu a cabo, muchas veces pues a través de costumbres y de forma, pues es deficiente. En muchos aspectos es deficiente. Yo en el último congreso que nos han pedido, no sé si todos estáis al tanto, pero han pedido pues que se puedan hacer sugerencias. Yo he metido del orden de una veintena de sugerencias y ahí van, y con esto creo que puedo darme por terminado en esta sesión. Me gustaría participar en próximas. Distintas cuestiones que creo que se tienen que arreglar. Muchas de ellas ya se están arreglando, hay que ser sinceros, y que yo desde el minuto uno en que hice mi admisión apunté y hablé con todos los directores espirituales, con los directores de los centros y con los sacerdotes, y muchos de ellos me dieron la razón. En primer lugar, la forma de hacer el movimiento económico, lo que se llama el movimiento económico, es decir, de donar esa parte del dinero, el sueldo, a la obra, eh, creo que es excesiva y en muchos casos ha sido abusiva. Expresiones como nosotros no ahorramos, perdona, no ahorrarás tú, pero ahorrar es algo más que sensato, totalmente natural y sobrenatural. Porque una cosa es que uno crea que no le falta lo indispensable y otra que uno no cuente con la suficiente audacia, o como dice el Señor en el Evangelio, ser noble como una paloma, pero audaz o sagaz como una serpiente, ¿no? Lo que no puede ser es tonto. Entonces yo desde el minuto uno me parecía muy excesivo el tema de entregarlo todo. Expresiones como el dinero no es tuyo.
Por eso se entrega, ¿no? El dinero no es tuyo, ¿cómo que no es mío? Si no fuera legítimamente mío el fruto de mi sudor, entonces ¿por qué tendría que entregarlo? Cosas como esta, o por ejemplo, a ti lo que te fastidia es vivir de prestado. Yo cuando lo he dicho en alguna ocasión es, no, a ti lo que te fastidia es tener que pedir permiso o vivir de prestado. Digo, pues ese es el problema, que yo no vivo de prestado y no tengo por qué pedirte permiso. Te pido consejo, no permiso. Expresiones como, por ejemplo, abuso que ha llevado al abuso de conciencia, el decir, en el Opus Dei la voluntad de Dios nos viene dada a través de los directores, como diciendo, ellos son los que ven realmente la voluntad y tú lo que tienes que hacer es ejecutarla. Eso es una herejía, eso es un disparate. O sea, esa voluntad la veo yo, a través de mi oración, lógicamente, y Dios me lo regala a mí. No necesito un intermediario, eso es un disparate. Por ejemplo, cosas como el no ir a espectáculos públicos, tampoco lo he cumplido nunca, porque un espectáculo público es la Semana Santa en España. Yo soy de Andalucía, y ahí sí puedo ir o no. Un espectáculo público puede ser una feria, disfrutar de una buena película con amigos o con la familia, de una obra teatral, de un espectáculo incluso en un museo. cual, un espectáculo musical, un buen concierto. Yo no me tengo por qué privar de eso, porque estoy en medio del mundo y precisamente por eso voy a seguir yendo. El no se beben bebida alcohólica. Me dijeron que don Álvaro fue el que dijo esto porque hubo casos de alcoholismo o algunos problemas en la obra. Vale, muy bien, puede haber un problema puntual, pero eso no significa que yo no me pueda tomar una cerveza, un vino o incluso una copa. Eso a lo mejor no ha sido en todos los sitios, pero sí ha estado y lo he visto en muchos centros generalizados, ¿no? O, por ejemplo, el trato que se le ha dado a veces a la administración de los centros, a las chicas. El trato no por malo, sino justo lo contrario, por no ser humano, por no ser cercano. El que no te digan que no se les puede mirar a los ojos, el que te digan que no hace falta darle las gracias, ¿no? Que eso puede llegar a malentendidos y tal. Todo ese tipo de cosas, yo desde el minuto uno me dirigía a ellas con cariño, les daba las gracias, las miraba a los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, como estos son muchísimas cosas, que yo creo que hay que ir solucionando y que hay que ir arreglando, porque creo que eso no tiene absolutamente nada que ver con el espíritu del Opus Dei. O, por ejemplo, que los sacerdotes no puedan llevar barba, que se ha dicho muchas veces, ¿no? Que no se lleva barba porque, hombre, es una delicadeza en el trato con el Señor, por cuando están bebiendo del cáliz, que no se quede una gota en la barba. Digo, bueno, y el Padre Pío o todos los santos que han tenido barba, ¿qué pasa? Que no lo han hecho con delicadeza. Me parece que hay un montón de cosas, de normas, de costumbres que se han venido imponiendo por la situación política y social de España y del mundo en esa época, en los años 40, 50, 60, periodo de entreguerras. Muy bien, me parece estupendo, pero creo que eso hay que desterrarlo por completo. Creo que muchas de ellas, incluso en esa época ya, estaban desfasadas y no tenían por qué cumplirse. Entonces yo en mi labor lo que considero es que tengo vocación y tengo que luchar para que estas cosas cambien dentro de la obra. Y para eso le he escrito al Congreso y para eso lo digo a viva voz delante de quien se me ponga. Y lo he dicho con todo el mundo, dentro de la delegación, etcétera. Y es verdad que me alegra ver que muchas cosas están cambiando y que se escucha, aunque todavía queda mucho camino por delante, claro. Pues nada más, muchísimas gracias por aguantarme y ya digo, lo siento no haber podido conectarme. Un fuerte abrazo a todos. Me parece muy bien, adelante. Sí, mira, estoy muy de acuerdo con todas las cosas que ustedes señalaron y me parece que el error, no voy a juzgar la intención porque definitivamente que dentro de la institución hemos estado y están personas con una rectitud de intención grande, sin mala voluntad y tal vez su fin no es torturarnos a quienes hemos estado ahí, pero pienso que sí, efectivamente hay errores antropológicos graves como esto de la supremacía de la organización sobre el individuo, porque todo y la pérdida de la identidad de uno, porque pienso que uno como persona necesita en primer lugar un tipo de, o sea, es necesario tener un tipo de apego normal a algo. Y al menos quienes hemos sido numerarios, perdemos el apego. Entonces, bueno, es esto, ¿verdad? El desarraigo, tanto a la cuestión de familia, a un lugar, a tu lugar de origen, a una casa, a una profesión. Se supone que el corazón se entrega totalmente a Dios, ¿verdad? Y que ahí es donde uno se sentirá dichosísimo porque la obra se realice. Y esto es muy romántico, pues en el sentido de la entrega total al menos para mí era pues algo como que yo lo miraba como una inmolación muy bella, ¿verdad? Algo entrega total, para mí era algo bellísimo, pero
la realidad de la persona humana creo que es que uno necesita un apego, un cariño. Y dentro de la institución es que obviamente con el padre no se puede tener porque aunque dicen que el corazón y todo de la unidad pasa por el padre, es que está lejos, o sea, uno no lo conoce, uno no está. Realmente la relación que se puede tener no va a ser una relación de familia. Todo lo que uno quisiera conversar realmente se reduce a decirlo en la charla fraterna en un periodo muy breve, supuestamente 15 minutos, ¿verdad? A la semana y dentro. O sea, fuera uno no es que pueda estar hablando con la directora de eso. Entonces, pienso yo, o al menos en mi experiencia, es que toda esa necesidad de afecto que es humana, o sea, no es que yo mucho tiempo pensé que yo era una sentimental y que yo estaba mal. Dentro de la terapia, lo primero que me hicieron fue aclararme que las emociones no eran malas. Segundo, que mi afectividad era normal y por lo tanto esa necesidad de apego a tu familia o a alguien o incluso pues las amistades, yo pienso una verdadera amistad siempre es particular, o sea, es que no puede uno tener amistad profunda con todo el mundo, pero las amistades son particulares, tú las eliges, congenian, hay cosas. Entonces yo pienso que estar dentro de la institución es negar muchas cuestiones que son naturales y es pasar sobre la naturaleza humana en este sentido. Y claro, el desasosiego, la ansiedad o la soledad que podemos llegar a sentir, aunque esté uno rodeado de gente, es muy grande y la estructura es que tú participas o algo o hablas en un tiempo determinado dentro de tertulia, de temas que tienen que ser, pues, aprobados, digamos. Luego, pues tampoco puedes hablar en el tiempo de la noche, ni en el tiempo de la tarde, ni nada de eso, ni interrumpes el trabajo. A mí al final de mi estancia en la institución, pensemos como el año 2021 por ahí, o 2020, yo incluso tenía miedo de entrar y hablarle a la directora. Yo soy una persona sumamente sociable. De niña salía a la calle porque me iba a pie aquí en donde vivo, ¿verdad? Al colegio. Le hablaba a toda la gente. Yo tenía mis amistades de camino al colegio. Tendría yo como 8 años, entonces 9 años. Pero, y así, soy muy extrovertida y todo, pero te imaginas, o sea, eso, y yo pienso que es por la misma estructura, porque no queda lugar a la espontaneidad en una relación. Además, tus amigas, pues serán amigas, pero tú tampoco le vas a contar lo tuyo, sino que oyes lo de ellas para orientarlas. Entonces, dentro de la institución, cualquier cosa que digas va a ser reorientado hacia el bien, hacia tu santidad, hacia eso. Entonces, digamos, nunca se encuentra una validación, pienso yo, porque siempre la institución va a tener la razón y las personas que te hablan son personas a quienes uno ha llegado a entender que son quienes te hacen llegar la voluntad de Dios, ¿verdad? Te hacen llegar la voluntad de Dios, entonces ya son una autoridad, no hay una relación de tú a tú. Siempre estás o en condición de superioridad o de inferioridad. Entonces, esa afectividad, yo pienso, no se puede encauzar y no puede haber una verdadera conexión con tantas condiciones externas, que además, si tú las rompes, te cargan la conciencia, porque o es mal espíritu o estás ya quitándote los candados del corazón que solo debe ser para Dios y todo eso. Entonces, yo pienso que ese es algo muy, o sea, es algo es un error institucional. Y luego es que tú ves que la organización nunca va a aceptar que se ha equivocado en algo. Siempre se justifica y siempre te rectifica los pensamientos. Si tú dices, es que pienso A, B y C, te dicen, no, pero es que las cuestiones son D, E y F. ¿Verdad? Entonces siempre es una negación de un montón de cosas en las que puedes tener razón y que como personas laicas necesitamos también esa apertura. Yo entiendo y respeto que haya gente que está feliz con esa estructura y con ese tipo de relacionamiento, pero yo creo que la experiencia de la naturaleza humana es que sí se necesita esa libertad para poder establecer esa conexión y poder tener esas relaciones de tú a tú, de igual a igual. Bueno, esta es una aportación. Si van saliendo otros temas, por ahí hago y dejo hablar a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. No, digo, tocaste muchísimos temas. Ahora sí que el tema de las emociones, el miedo, la libertad, pero bueno, vamos a dar oportunidad y vamos, ahorita
luego tratando de unir todos estos testimonios. Había levantado la mano primero, me parece Ana María, ¿verdad? Sí, gracias. No sabía si iba a decir algo hoy o no, o qué, pero es que Nancy ha hablado de las amistades particulares y, me ha venido a la memoria varias cosas, pero una de ellas fue, estando en el centro de estudios, vino una compañera mía a la que había ido, bueno, hemos ido muchas veces juntas y tal, ¿no? Y entonces a mí me cargaba un poco esta mujer y entonces me dijo, oye, vente a mi cuarto que me he comprado una laca de uñas nueva y tal, te la quiero enseñar y tal. Y yo dije, mira, no puedo, que sí, que te vengas, que te vengas. Bueno, total, que me llevó a su cuarto a la laca de uñas, me enseñó la laca de uñas y cuando la estaba viendo, abrió la puerta la subdirectora de mi grupo, que era con la que yo hacía la charla, y pero abrió la puerta sin llamar ni nada y me dijo, ven, Begoña y tal. Ana María, ven, que te quiero decir una cosa total, que vino, es algo y me dice, me parece que tienes una amistad particular con esta niña. Y yo le dije, no, mira, yo te agradezco que me hayas sacado de aquí porque no, o sea, yo no quería estar aquí. Y dice, no, tienes una amistad particular con esta niña. ¿Y por qué os cuento esto? Porque esto es un botón de muestra, ¿no? De varias cosas que a mí me han pasado. Y porque en el fondo existe la sospecha todo el rato. O sea, uno se ve que está observado y que está con miedo de meter la pata porque le van a llamar la atención o porque si miras a una persona de una manera resulta que a lo mejor pues no la debías haber mirado así tal. Hay una sospecha de los directores a la gente y luego por otro lado con todas estas cosas que te pasan, ¿no? Que te dicen, que te hacen corrección fraterna, que te van minando un poquito la confianza en ti mismo, de manera que tú dudas de tu propio, bueno, pues criterio, de tu propia capacidad de decisión, y eso lleva a, cuando ya todo eso mezclado con la voluntad de Dios viene de las directoras, y entonces es un cacao mental estupendo. O sea, tú no eres nadie ni puedes decidir. Otra de las cosas que pasó que es curioso, bueno, en un centro teníamos retiro mensual y vino otro centro a nuestra casa al retiro mensual y en ese momento habían dado una notita diciendo que en el momento del Cordero de Dios ya no nos íbamos a poner de rodillas, nos íbamos a quedar de pie. Bueno, pues las que vinieron del otro centro, debe ser que no habían leído la notita todavía en su casa, y cuando llegó el Cordero de Dios se pusieron todas de rodillas, y yo por inercia me puse de rodillas con ellas, y el resto de mi casa se quedaron de pie. Bueno, pues ya me sacó la directora y me dijo, ¿por qué te has puesto de rodillas? Digo, pues no sé, por la inercia, porque todas lo han hecho y ya está, y por costumbre. Y me dice, no lo has hecho porque me quieres llevar la contraria, porque tu intención es llevarme la contraria. Entonces, claro, me quedé así y le dije, mira, no, la verdad es que no, si tú crees que esa es mi intención, eso es lo que tú piensas, pero yo te estoy diciendo mi intención. Bueno, pues no, insistió en que mi intención era otra. Entonces, claro, en ese momento dices, ¿para qué te voy a contar la verdad si no te la vas a creer? ¿No? Y Claro. eso me pasó varias veces. Nada, es Sí, porque bueno. me enrollo mucho. No, muy bien. Y este tema de las amistades particulares, efectivamente, una obsesión, como pone alguien en el chat. Y las amistades, si no son particulares, no son amistades. O sea, cada relación es única. Y bueno, creo que es parte precisamente de lo que nos hace distintos, ¿no? A una persona de otras. O sea, no puede haber una relación igual a la otra. Pero bueno, Rubén, creo que estaba Hola, Rubén primero. Sí. Y luego Menta, claro. Pero primero estaba Rubén. hola, un gusto saludarlos Hola, aquí con Rubén. los comerciales de la Ciudad de México de fondo. Muy bien. Bueno, es parte de la cotidianidad, ¿no? Mira, Claro. desde la sesión pasada me quedé inquieto en comentar que el Opus Dei y la naturaleza de ser de la obra, entendiéndola como una organización racionalista, dogmática, donde privilegia el sacrificio como parte de la entrega y la disposición permanente, eh, nos habla, y esto es muy importante entenderlo porque esto es parte de lo que yo he observado. Hay un analfabetismo
emocional en la organización como tal desde sus orígenes, ¿no? Entonces, se privilegiaba el tema de que don José María se enojaba, que era colérico, que don Pedro Casiaro, que yo lo viví en carne propia, que un día ayudándole en misa era mi convivencia especial. Yo nunca había ayudado en misa, ¿no? Y entonces me dice el manutergio y le paso el manutergio, pero yo no me había dado cuenta que, que la palmatoria se había pegado al manutergio y entonces estaba consumiendo lentamente, ¿no? Y como era de lino, a la hora que don Pedro le hace así para poner el copón, pues se enciende aquello, ¿no? Entonces me gritó y me dijo, vaya usted, rápido y apague esto, páseme agua o lo que sea, ¿no? En plena misa, ¿no? Entonces ya le pasé, me dice, es que le dije, ya no hay agua, ¿no? Porque ya la había usado él para la consagración. Y entonces me dice, pues tráigame su corbata. Entonces me agarra del cuello y con la corbata apaga el cubrecáliz, ¿no? Y ese tipo como de reacciones explosivas, pues la vi en muchos miembros mientras yo fui de la obra. Recuerdo otro numerario que era de la comisión, estaba don Javier de visita en México y yo llevé a un grupo de alumnos de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y entonces nos enteramos que estaba el padre en la basílica. Y yo tuve un tío sacerdote que era muy querido en la Basílica de Guadalupe, entonces ya me conocía porque cuando él venía a México me hablaba, me decía, vente conmigo. Y entonces yo le decía, soy el sobrino del padre Chayo. Y ya me dejaban pasar a las capillas superiores. Entonces yo con esa misma influencia, pues me subí como lo había hecho miles de veces. Y en eso me encuentro que el padre venía hacia donde nosotros estábamos. Me acompañaban 3 alumnos de la UP, ¿no? Y este numerario se puso súper alterado, me aventó por las escaleras, ¿no? Y me dijo, esto que estás haciendo es una violación a la confidencialidad. Y me echó todo un rollo que yo me caía la cara de vergüenza porque mis alumnos se dieron cuenta de la sobrereacción. Y yo creo que el tema de la inteligencia emocional en la obra es un tema pendiente, ¿no? No hay una cultura del manejo de las emociones. En su momento, el doctor Aquilino Polaino, me consta, porque yo lo llegué a invitar a México a dar una serie de conferencias al Magisterio de Jalisco, me comentó que en varias ocasiones se había acercado a don Javier y le había dicho, hace falta dentro de la formación de los numerarios un programa de desarrollo de la inteligencia emocional y manejo adecuado de las emociones. Y entonces que don Javier le dijo que no, que con lo que había dejado nuestro padre, como decía él, era suficiente, ¿no? Y entonces eso a mí me hace entender muchas cosas del comportamiento de muchos numerarios, muy limitados en el manejo de sus emociones. Inclusive el vocal de San Miguel de México es una persona que es sabido por todo el mundo que está en un constante estado de depresión y que se encarga de los numerarios como tal. Y eso es muy triste, porque toma decisiones de una manera donde el valor de la dignidad y la persona de lo que mencionaba Nancy, pues no cuenta, ¿no? Y no pueden ver que tú puedas llevarte con un numerario muy bien, como fue mi caso, que yo me llevaba con numerarios estupendamente bien, o que profesionalmente en la misma Universidad Panamericana coincidía con numerarias, que cuando abordábamos temas laborales, había empatábamos en muchas cosas y en el cómo realizar muchas actividades y inmediatamente era llamado yo a la comisión o a la delegación, según fuera el caso, para decirme que no me manifestara tan significativamente expresivo en la empatía que tenía con esas personas en las reuniones de trabajo de la universidad, ¿no? No fueron, creo que ha sido unas 12 veces que me llamaron a la delegación porque me decían que yo trataba como de empatizar, de ganar consenso, y eso pues te habla de una ignorancia del manejo de las emociones. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos vivir sí, en comunidad, pero en una comunidad donde nos responsabilizamos unos de otros. Ese caso de que seguramente ya lo he oído aquí en las sesiones, de cuando veías a un compañero, hombre, deprimido o en malas condiciones y yo me acercaba con el director y le decía, oye, veo mal a fulanito,
hazle corrección fraterna, ¿no? Oye, no, pero yo creo que hay algo más que eso, ¿no? No, tú ve, haz corrección fraterna y reza por él. Esa falta como de empatía, de entender, Humanidad. sí, de ponerte en los zapatos del otro, es un desconocimiento radical de quién es la dignidad humana. Yo creo que ellos se quedaron, y lo digo con tristeza porque tengo gente que aprecio mucho, pero están viviendo en el Antiguo Testamento y se les olvidó que Jesucristo vino a enseñar lo que es el amor, la caridad, la compasión, la comprensión, el ponernos en los zapatos del otro. Y eso no se vive lamentablemente, porque desde las entrañas de la naturaleza de la obra no existe. No existe esa disposición de entender. Somos soldados donde hoy estás aquí, mañana no estás allá, no importa, dicen somos familia y milicia. Yo creo que la milicia está muy claro y yo se lo llegué a decir al director cuando yo decidí irme de la obra. Lo de la milicia me queda clarísimo, pero la familia no la veo por ningún lado, ¿no? Y una familia es esa que apapacha, que acompaña, que está con el enfermo hasta su último momento. Solamente de un caso que esté de numerarios en México a que se le dio la atención y muy a la fuerza, ¿no? Pero cantidad de supernuevas que me decían, me piden que me lleve mi hija de la obra porque ya no la pueden atender, ¿no? Dice, yo se las entregué nuevecita, jovencita, ¿por qué me la devuelven enferma, ¿no? Y eso generaba también crisis de, no entiendo la obra, no entiendo esa parte sobrenatural. Dicen, velo con sentido sobrenatural. ¿Cómo puedes ver lo sobrenatural si no ves el amor, la caridad, el respeto al prójimo, la naturaleza de hacerte uno con el otro? Y nada más es, velo con sentido sobrenatural, es una manera superficial de entender la fe y la religión en sí misma, ¿no? Entonces, eso siento que ha lastimado a muchas personas. En su momento a mí me lastimó también por tener demasiada iniciativa. Yo los inquietaba demasiado. Siempre proponía iniciativas de cómo podemos hacer esto diferente y el tema era no hay cabida para esa creatividad, esa disposición. Como dicen, todos tenemos que calzar del número 4. A unos les queda grande, a otros les queda chiquito, a otros nos apretaba demasiado, ¿no? Pues eso era lo que yo quería compartir. Quizás aquí Muchas quisiera gracias, un poquito Rubén. acotar cuando dice Rubén, digamos, miro con sentido natural, hay un angelismo, es decir, es desvincular el espíritu del cuerpo, ¿no? O sea, digamos, un espiritualismo, pero descarnado, ¿no? Sí, y que también nos habla de la no comprensión de la vida de Jesús mismo, porque cuando Jesús estuvo en el Gólgota, y que pasó esos momentos difíciles, de, Señor, que se haga tu santa voluntad, pues ahí está la humanidad de Jesús, ¿no? Y la humanidad de Jesús cuando fue a rescatar, a ver a Lázaro, es decir, esa parte humana no la conocen, o sea, no, y lo digo porque yo estuve ahí, ¿Sí? pero siempre me hacía como un malestar, ¿no? Eso de no le hables a fulanito y sutanito porque no son gente a la que puedan influir en el tiempo, pero eran mis amigos de toda la vida, de la secundaria, de la prepa. Yo no podía dejarles de hablar de la noche a la mañana, ¿no? Y traté siempre de cuidar las amistades. A la fecha los sigo viendo y nos vemos con mucho cariño y mucho gusto. Pero eso no lo saben y no lo entienden. Me decían, ya no frecuentes esas amistades, Sí, 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 sí. De ¿no? acuerdo, igualito. No me checa. Y otra cosa que no quiero dejar pasar es que para mí dogmas, los que la iglesia ha definido como dogmas de fe, y el Opus Dei, si ha sido creado por Dios, pues me gustaría que algún papa lo definiera como tal y que fuera realmente un dogma de fe, ¿entender? Porque de ahí se cuelga toda la divinidad y toda esta creencia de que don José María Escrivá es santo. No lo dudo que pudo haber sí tener rasgos de santidad, pero no es un dogma de fe, ¿no? Que el Opus Dei es creado por Dios, pues no lo creo, ¿no? Yo creo que es una inspiración humana, con fines humanos, pero que se han ido trastocando con el paso del tiempo. Nada más era lo que quería compartir. Muchas gracias, Rubén. ¿Tú ibas a ¿No? acotar algo, Edgar? No, dando paso a menta. Muy bien, sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Igualmente. están? Algo que, bueno, quería comentar algunas cosas y es lo siguiente, con respecto a este tema de la cosificación y el tema de las amistades. Bueno,
En mi región, no sé si en las de ustedes, en una época se llenaba una planilla de apostolado donde uno ponía el número de personas que, con las que había tratado y además lo que te exigían en la charla fraterna y así te lo transmitían en las meditaciones y en las charlas de formación, etcétera, etcétera, que vos tenías que tener una lista de 15 amigas, en el caso de las mujeres, ¿verdad? De esas 15 amigas había 5 que tenían que ser pitables, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Tenías que, como de a poco, ir dejando de tratar a esas otras 10 que supuestamente no eran pitables para concentrarte en las 5. ¿Me explico? Entonces, a ver, en realidad era solamente interesarse, entre comillas, por las personas que eran supuestamente pitables. Las otras personas no, o sea, no las tenías que querer, esa era mi pregunta, o cómo te acercabas a ellas, o que hacías una investigación, o no sé qué, te dabas más o menos cuenta si iba a entender el espíritu de la obra o no, que por ahí iba yo cuando hacía la lista y seleccionaba, este, pero no las mirabas como personas a las cuales querer y personas a las cuales acercarlas a Dios más allá de si fueran pitables o no fueran pitables. ¿Me explico? Perfecto. Después, por otro lado, el tema este que ha ocurrido en la región del Plata, de la denuncia de trata de personas. No hay trata de personas si vos no ves al otro como un objeto. Esa es una de las características de quienes cometen este delito, porque en el momento en que vos ves al otro, como igual, no realizás lo que realiza ese delincuente. ¿Me explico? El trasladar a las personas del lugar, bajo cualquier circunstancia, someterlas a condiciones de trabajo casi esclavo o para trata sexual, bueno, etcétera, etcétera. Digo, ya el hecho en sí mismo de, digamos, o el término de trata de personas implica la cosificación, ¿sí? Después, por otro lado, creo yo que hablando del tema de amistades particulares y esto, qué extraño que justamente el que hablaba de que no debían existir las amistades particulares, se procuró durante toda su vida 2 custodes que lo acompañaban absolutamente en todo y lo acompañaban en todos los sentidos, afectivamente también. No sé si puedo decir que eran amigos de él, porque no lo sé, no sé qué concepto de amistad tenía Escrivá, pero sí que tuvo 2 personas que no lo dejaron ni a sol ni a sombra, o sea, no una, 2, ¿sí? Lo acompañaban al médico, lo acompañaban a comer, lo acompañaban en sus viajes, lo acompañaban en los distintos momentos que pasó para la fundación de la obra, etcétera. Entonces, digo, esto de arrojarle a los demás cosas que yo no vivo, digo, a mí me queda ahí muy concreto cómo nos arrojó en muchos casos una gran soledad cuando él en realidad no la tuvo. Esto. Sí, efectivamente, pues ese ejemplo, ¿no? O sea, en muchas otras cosas, digo, ya se han tenido otros testimonios, ¿no? Como digo, siempre salen en este tema de cómo exigía, por ejemplo, el tema del testamento y él no lo hizo, el tema, bueno, pues ciertos privilegios, ¿no? O sea, que no había que buscar los cargos y él sí los buscaba, o en este tema de las amistades, pues queda muy claro. ¿Ibas a decir algo, Rubén? Sí, y quería compartir que es muy triste que no se entienda el verdadero sentido de lo que es la amistad y que se use solamente con un fin donde yo tengo que obtener algo a cambio de, y no la espontaneidad y la riqueza que cuando uno tiene 18, 19, 20 años o cuando eres adscrito, pues estás en una edad padrísima donde puedes configurar a tus mejores amigos, ¿no?
e instrumentalizar la amistad para un propósito que en principio suena noble, pero que por algo nos envolvió, ¿no? Y caímos en esa posibilidad. Pero también es muy cierto de que eso no demerita que ya siendo miembro de la obra, en ese momento pierdas todos tus privilegios de lo que es ser amigo y ser amigo de los demás, ¿no? Y yo en la obra, pues sí conocí numerarios con los que me hice muy amigo, considero que había una amistad, sí, particular, ¿no? Con mucha discreción, pero porque coincidíamos en muchas cosas, ¿no? O hacíamos un paseo o algo y entonces nos reíamos mucho, contábamos chistes o nos echábamos carrilla, como decimos acá en México, uno al otro y la pasábamos bastante bien. Curiosamente, todos ellos ya no están dentro de la obra y los que siguen en la obra eran aquellos yo los veía como enfermos emocionales, ¿no? Como sin salida, son soldaditos de plomo que solamente obedecen instrucciones. Y veo curas recuerdo un sacerdote que me tocaba la frente y me decía, vete de la obra, este no es tu lugar, ¿no? Y yo, ¿qué me dice eso, no? Me desconcertaba muchísimo. Ya es con el tiempo entendí por qué, pero se notaba que muchos no la pasan bien, ¿no? Y cuando me tocó ser el encargado de estudios en los cursos anuales, pues veía el estado depresivo de muchos numerarios mayores que cuando yo dije, cuando llegue esa edad, voy a vivir así como ellos, esa tristeza y ese abandono, porque era así como aplícale la ley del hielo, Juanalito, porque está pasándola mal y entonces nadie le hablaba y era como un fantasma que pasaba por el centro inclusive en los cursos anuales o en los retiros. Yo creo que, hijo, me duele el alma, me duele el hecho de pensar que actuamos de esa manera y que dejábamos por seguir obedecer un sistema inhumano, desencarnado, como decía hace ratito Edgar, de la humanidad y totalmente angelical, ¿no? Como si fuéramos ángeles y no seres con corazón y con ganas de amar y de querer y de respetar y de convivir sanamente. Porque se puede convivir sanamente entre dos hombres y entre dos mujeres, ¿no? A mí me llama la atención, ¿no? ¿Cómo pueden pasar dos días hablando dos mujeres todo el tiempo sobre todos los temas y todo, y por haber? Y si les dieras un día más, seguirían hablando horas extras, ¿no? Porque esa es la naturaleza. Y dos hombres quizá hablamos menos, pero cuando hablamos, lo hablamos también desde el corazón y eso es muy bonito y eso es algo que valdría la pena que la obra lo reconsidere como una posibilidad en esta reinvención o en ese repensarse, si es que dan pie a ello, de explorar esta parte humana. Ahí está un doctor Pero aquí. Rubén, el problema más gordo que yo veo en todo eso es que cuando uno no entiende, la obra no se entiende lo que es el hombre y lo que es la mujer. No se entiende, o sea, desde la base el hombre es malo para la mujer es mala para el hombre. ¿Cómo vamos a cambiar la mentalidad de esas amistades se pueden tener de una manera o de otra? Es que desde la base está mal, ¿sabes? O sea, el que yo Exacto, sí. pueda tener amigas pero no pueda tener amigos, que es lo más natural del mundo, tener un amigo, porque es que si tienes un amigo que es varón, a lo mejor, lo más probable es que lleguéis a ser novios o incluso a convivir o lo que fuera. Y claro, te retraes, entonces tú eres malo, o yo soy mala, porque no puedo hacerme amigo de mis amigos o no puedo hacerme, ¿sabes? Y yo iba a la universidad y había, claro, hombres y mujeres, había de todo. Y yo me hacía la antipática para no hablar con los hombres. ¿Sabes? Yo no, o sea, me tenía que hacer violencia. Es más, en el autobús a la universidad me encontré con un chico que habíamos crecido juntos, pero desde que éramos muy chiquititos, juntos siempre, y él me vio así de lejos y me hizo así como hola con la cabeza, y yo me di la vuelta y ni le miré. O sea, fui la mujer más antipática del mundo. Claro, luego cuando ya me salí de la obra, fui a pedirle perdón, obviamente, ¿no? Pero Sí, claro. que cuando uno no entiende lo que es el hombre y lo que es la mujer, uno no entiende la amistad, no la entiende, es completamente utilizada. Es que todo lo ven desde el punto de vista sexuado, ¿no? Desde el tema de lo sexual. No ven más Enfermito, allá. sí.
y Sí, desde una carencia enorme. Te digo que me acuerdo perfectamente, estaba yo en el pasillo de la universidad caminando y me encontré una cooperadora que tiene ojos azules y traía un suéter azul bonito, color de los ojos. Entonces le dije, oh, qué bien se te ve ese suéter. Fue mi único comentario. No, a la delegación. ¿Por qué le tiraste piropos a esa chica? A ver, yo nací en una familia donde había hermanos y hermanas. En mi familia tengo un chorro de primos y primas. Estudié en escuelas mixtas toda mi educación primaria, secundaria, la universitaria. Pues yo no sabía otra manera de relacionarme con las mujeres. O sea, para mí era lo más normal y lo más correcto, ¿no? Decirle y halagar a una chica que se le ve bien un suéter, pues se me hacía lo más normal. Pero para ellos era ese satánico, como que se hubiera subido el demonio, ¿no? Y bueno, yo traté de ser siempre como he sido y yo creo por eso me la pasé en la delegación muchas veces, ¿no? Con llamadas de atención, pero yo decía, bueno, pues soy yo, esa es mi forma de ser, no la voy a cambiar. Yo siempre aprendí a convivir con hombres y mujeres de igual forma. Quiero decir que sí me afectó, o sea, tarde que temprano sí me afectó porque empecé a ver a la mujer de una manera diferente, ¿no? Y eso también me hizo tener, me acuerdo con las primeras novias que tuve cuando me salí de la obra, que le dije, ¿por qué usas pantalones? ¿No? Me dijo, ¿por qué? Pues porque me gusta usar pantalones. No, una mujer debe tener siempre faldas, ¿no? Y No, entonces la hice que se regresara a cambiar de pantalones y pusiera falda. Claro, después ya entendí que eso había cambiado, pero desde esa idea rígida, machista, vamos a llamarle así, que tuve que trabajar mucho tiempo en terapia para volver a darle dimensión al rol de la mujer de una manera diferente, ¿no? Más de iguales, más de una relación respetuosa. Pero sí, es parte de esta deformación, pues después de tantos años, pues algo se te pega, ¿no? De lo malo. Ojalá se te pegara también solamente lo bueno, pero también lo malo se te pega, ¿no? Y esta parte de las amistades particulares, pues es una razón es muy natural que uno tenga amigos y amigas. Yo seguía teniendo de hecho a la fecha tengo gran cantidad de amigas, inclusive hasta más que amigos. Somos más confidentes, a veces yo me siento más cómodo siendo confidente de una amiga que de un amigo. Los amigos no nos abrimos tan fácilmente a nuestros temas particulares, ¿no? Y a veces la mujer se abre y con una espontaneidad increíble y eso facilita que uno de hombre también se abra, ¿no? Decía el doctor Aquilino que no hay ternura más grande que la de un hombre, ¿no? Que se da cuenta que es vulnerable y que puede abrir su corazón a la pareja, ¿no? O sea, a la mujer, a la persona que esté con él, ¿no? Y eso es algo que a la mujer enternece y dobla, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de no entender y quienes en la obra lo entienden, como es el doctor Aquilino, pues le ponen una barrera e inclusive lo limitan a su participación en el tema de formación de numerarios, ¿no? Entonces, todo está muy bien tú lo que estás haciendo, pero hazlo fuera, ¿no? Dentro de la obra, no. Y así, otros psicólogos y psiquiatras de la obra, que han tenido que vivir como a escondidas, lo que verdaderamente viven y viven una doble vida. Qué triste, pero eso pasa. Pues nada más, ya no quiero comentar más. no, Rubén, muchas gracias. La verdad es que me parece muy valiente de tu parte que expongas, o sea, es esta parte que la verdad a veces, como dices, a los hombres puede costarles un poco más este tema de la afectividad, de abrirse. Digo, a veces también a las mujeres porque nos educaron o nos formaron de esa manera también rígida, ¿no? Y creo que hemos ido, como dices, recuperando toda esa parte, pero los hombres es como un tema cultural en general y luego añádele la formación, o sea, del Opus Dei, esto se ha vuelto realmente como algo mucho más rudo. Y como dices, o sea, la verdad es que ahorita que mencionabas personas de la obra, hombres, que de alguna manera, pues no sé, yo pienso en sacerdotes, porque pues no convivía con numerarios, ¿verdad? Digo, y tampoco es que conviviera con sacerdotes, pero era con los que en algún momento tenía relación y que quizá a la hora de que los oías predicar o que te daban un consejo en la dirección espiritual, notabas que había algo diferente, ¿no? O sea, como de humanidad, como de sensibilidad. Y el momento en que empezabas como a quizá buscar más a esa persona porque te acomodaba, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, mejor porque pues te sentías finalmente entendida. En ese momento desaparecía,
¿no? Lo refundían o, digo, no sé, o sea, como que, porque finalmente, pues así, tristemente, así es Yo, yo, como se maneja esta deformación de la afectividad. yo se lo he dicho al padre responsable de la vida, el director del director espiritual de la Comisión de México, que es amigo mío, le he dicho claramente, le digo, hay que trabajar el tema de la afectividad, no lo dejes de lado. Esos numerarios que no encajan, que no encuentran trabajo, no saben manejar sus emociones, la frustración, y eso los lleva a la depresión. Y si no los deja, y con quien hace la charla de veces es un chavito, ¿no? Que tiene pocos años de formación como director del centro. ¿Qué va a saber él de la vida y comprender esa parte humana de ese dolor de un señor de 40, 50 años que no encuentra consuelo de lo que está viviendo en la incompetencia laboral y que aunque te hablen de la santidad, le digo, pues sí, de la santidad en teoría, porque dime qué herramientas le das a un numerario para que pueda aprender a trabajar profesionalmente. Normalmente los mandas a hacer actividades internas y se olvidan de su área de especialidad o el área por la que crecieron. Y luego pues no tuvieron la experiencia práctica, entonces estudió finanzas, pero se dedicó a recibir charlas en un club, pues con el tiempo las cosas se olvidan. Si no te actualizas, pues estás totalmente fuera de la jugada. Y yo creo que tiene que ver con esa parte de yo te uso mientras te necesito en lo que yo quiero que tú seas, mientras yo pueda echar mano de ti para lograr mis propósitos internos. Entonces, el fin justifica los medios y es algo que no se vale en ninguna organización, ¿no? Yo puedo entender que mutuo acuerdo alguien pueda decir, oye, sí ayudo con esto, te apoyo durante una temporada, pero yo quiero regresar a mis actividades laborales y respeto que regresas a tus actividades laborales para que no pierdas esa conexión. Entonces, eso de que cristianos en medio del mundo, pues en un mundo que no es el real, el mundo que ha creado ficticiamente, o sea, como el mundo, en un mundo X, ¿no? Ficticio, que no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con las creencias de la obra que desconfigura la identidad de las personas. Por eso es que cuesta tanto regreso reincorporarse, porque nunca estuvimos realmente del todo en el mundo real, sino que estuvimos en un mundo fantasioso, imaginario, creado por la misma obra Artificial. anticristiano y antihumano, ¿no? Ujú. Entonces, vivir en ese sistema nos convierte en personas inhumanas sin darnos cuenta, porque vamos repitiendo patrones, porque se ve mal, porque me hacen corrección fraterna, y pues uno hasta, yo creo que hasta el más santo peca, ¿no? Entonces, cualquiera podemos caer en la tentación de presionar, de hacer ese mismo tipo de prácticas en otras personas más jóvenes. La verdad no está padre, ¿no? No está padre y yo creo que está increíble que se ventilen estas cosas, porque yo digo, si los numerarios vieran este programa, pueden decir, ah, caray, tenemos que replantearnos el cómo estamos abordando la afectividad, cómo estamos abordando el tema de la relación de las amistades particulares, cómo estamos, bueno, son tantos temas donde entra la parte humana, la convivencia en un centro, en aquel numerario que de repente se queda sin trabajo, ya no puede hacer la aportación económica y que le piden que abandone el centro. O sea, una falta de humanidad tremenda, ¿no? Sí, lo cual, bueno, ahorita que dices eso de los numerarios que dejan de aportar, el administrador de Italia le hicieron una entrevista recientemente y él en alguna parte, déjame ver si lo localizo aquí, pero dice que realmente no hay ningún, o sea, no pasa nada si alguien no puede aportar en algún momento, ¿no? Y yo digo, bueno, realmente no pasa nada, o sea, todos hemos sabido que claro que pasa, ¿no? O sea, es increíble, la verdad, como bueno, ese doble discurso, ¿no? Y finalmente, pues el daño que se le hace a las personas con, no sé, por un lado, decir una cosa, ¿no? Como esto en una entrevista, o sea, usándolas, y por otro lado, o sea, diciendo que no pasa nada. Dice, no lo voy a encontrar, pero bueno, ya lo, Yo digo, creo no sé, que ajá, yo haría una distinción entre el Opus Dei imaginario y el Opus Dei real. El Opus Dei imaginario es el que ellos creen que han construido y que está en el mundo y que está buscando la santidad de las personas. Y el mundo real es el de todas las personas que nos hemos ido, que cuestionamos, que buscamos otras alternativas para sanarnos,
de encontrar otras respuestas. Yo creo que cuando ellos dejen de vivir en ese mundo platónico del mundo de las ideas, ¿no? Que es ahí donde están, y conecten con el mundo real, entonces van a tener mayor incidencia. Pero pues esto está muy difícil, como decía por ahí alguien, que esto suceda. Pero Bueno, fíjate, ahorita te doy la palabra, nada más, o sea, en esto que dices del mundo real y el mundo, y el mundo que han imaginario. construido, Ajá. es, o sea, ¿en qué momento van a poder realmente darse cuenta de esto? Cuando realmente los cambios que ha ido habiendo a lo largo de la historia del Opus Dei, en todo este tema de abusos, ¿no? O sea, el que pitaran menores de edad, el tema de las aportaciones o de la seguridad social de las unidades auxiliares, bueno, todos los casos que ya que conocemos. O sea, realmente no han sido cambios que han surgido de adentro de la institución con un afán de cambiar. Han sido cambios que han venido de fuera por la presión mediática que han tenido por donde sea, ¿no? Para que ese cambio se ejerza. Entonces, no es algo realmente fruto de la reflexión, fruto del examen, fruto de la Es que el de pedir perdón realmente, ¿no? O sea, de querer hacer justicia, sino, pues no me ha quedado de otra. O sea, ¿qué tan voluntario puede ser eso? Yo creo que el ADN de la obra es totalmente racionalista, imaginario, y no conecta con la realidad, ¿no? Entonces, como bien lo acabas de decir, ¿qué pasa? Pues solamente por cuestiones externas ellos van a ir modificando su comportamiento. Sí, a menos que la iglesia misma en su evaluación, en el análisis de lo que hace la obra en el medio del mundo, que es enajenar a los miembros de la obra del mundo, más bien es separarlos del mundo y no incrustarlos en el mundo, que yo creo que es una premisa que hay que aprovechar y mencionar mucho, que en realidad los apartan de un mundo imaginario, no hacen verdaderamente una contribución social de alto impacto en las comunidades, en su parroquia, y yo creo que de ahí podemos ser un argumento fuerte para replantear la verdadera vocación del Opus Dei en la iglesia, ¿no? Y si la iglesia misma no se da cuenta de eso, bueno, pues sigamos trabajando nosotros por este camino noble de abrirle los ojos a los que están adentro, si se dejan, y a los que van saliendo, que tengan una mano amiga que les tienda la mano y les ayude. Ahora sí, me quedo calladito para que hablen los demás. Por ahí está Muy bien. Pues no he levantado la mano, Menta la tenía levantada y se nos fue. Sí, no, acá estoy. Qué bueno, qué Sí, bueno. una cosa digo, y que esto estaba escrito en, no me acuerdo en cuál documento de la obra, pero todos lo sabemos, que estaba escrito en un documento el tema de que aquellos que se iban de la obra no podían ser invitados a un centro y uno tenía que tratar de evitar de tener contactos con ellos, ¿no? Yo digo, el cariño no Te estamos perdiendo la señal. para el otro. ¿Se escucha? Ahorita sí. ¿Hola? Pero te perdimos Digo, tantito. bueno, que lo que estaba diciendo que estaba escrito incluso en los documentos que aquellas personas que se iban de la obra no podían ser invitadas a los centros, no podían ser invitadas a una comida ni a una celebración de la obra, y se nos recomendaba a nosotros no tener contacto con ellos porque como habían sido infieles, no había que darles a entender que, ¿recuerdan ustedes eso? Bueno, sí. Digo, el cariño uno no lo pierde de un día para el otro, uno vivía con esa persona y a lo mejor llevaba un año o muchos años viviendo con esa persona, y resulta que de un día para el otro no le tenías que hablar, no le podías llamar por teléfono para ver cómo estaba, las directoras no te daban información. Yo personalmente recuerdo haber preguntado por algunas y las directoras me miraban y me decían, no, no, está bien, no te hagas problemas, ya está, ya está. Bueno, a ver, a mí me parece que no es un cariño ese, ni humano, ni sano, ¿no? Claro. Nada más. La misma
la misma metodología que se hacía con las páginas de noticias cuando aparecía gente que ya no estaba, que se cortaban, esa misma metodología quería que se hiciera, ¿no? En el tema de la efectividad y el corazón, o sea, acabar con la gente así como si nunca hubieran existido o como si nunca hubiéramos vivido juntas, ¿no? Flavia, qué gusto tenerte. ¿Puedo comentar algo rápido? Claro. Haciendo Ah, referencia a esto que perdón, mencioné. Rubén, Flavia tenía la mano. Si quieres ahorita Adelante, adelante, adelante. No, pero si quiere que comente yo después, comento yo, no hay problema. Ah, muy bien. Ok, entonces comenta, por favor. Es muy rápido, es una anécdota. Yo era el encargado del álbum fotográfico de la Comisión de México. Entonces, todas las fotos de que había me decían, elimina todas las fotos donde salga uno que ya no es de la obra. Yo decía, ¿y cómo sé cuál es el que ya no es de la obra, no? Entonces me decían, te vamos a pasar una relación y lo buscas. Pues ya tenía el nombre, pero no ubicaba el rostro con el nombre, ¿no? Entonces No había cada ratito, inteligencia artificial todavía para eso. sí, no, pues terrible. Entonces, pues la verdad yo me hacía güey, no hay otra palabra, yo los dejaba porque decían, es más, me ponía a chismear sobre ese álbum y ver cuántos estaban y a quienes ya no había visto, ¿no? Y pues eran muchos los que ya no estaban, pero muchos los que querían ellos que desaparecieran de la historia de la obra. Pues nada más, era comentar eso. En relación a lo Gracias. que comentó Ana María, sí. Bueno, me viene bien aquí lo que dice Rubén para un poquito lo que quería compartir. Bueno, primero, buenas tardes aquí en Argentina, todas las variaciones horarias que valgan. Aprovecho que tengo un par de días de reposo liviano para participar del trabajo. La verdad es que de las cuestiones que han aparecido en términos de estas causas en relación a la comprensión de qué pasa con la obra, yo diría esto, ¿por qué la obra enferma, no? Y cuando digo enfermar lo digo en un sentido general, ¿no? Ustedes disculpen que salga con este domingo 7, pero ustedes saben que la regla benedictina, la regula magistra, que es la regla anterior a la regula benedictina que conocemos hoy, cuando habla del monje, hace una caracterización, dice que el monje en la medida, cuando empieza la vida cristiana, se encuentra en una situación de infirmitas, o sea, no es firme, y ese infirmitas es vista como una situación que lo que tiene que lograr no es justamente derribarlo, sino afirmarlo en su propia vida, ¿no? O sea que la idea el objetivo de la vida monástica, de la vida cristiana, es la firmeza en la propia vida, pero no la firmeza en el sentido de la rigidez, ¿se entiende? Sino Sí. hoy diríamos de estar sano, sana, de estar bien, ¿no es cierto? De poder vivir la vida en plenitud. Y cuando yo empecé a relacionarme con todas esas ideas, a poco de salir de la obra, porque me hago muy amiga de unas monjas dominicas que a su vez estudiaban mucho, tenían una biblioteca enorme con cosas que me interesaban, entonces empiezo a ver todo esto, empecé a conectar, vieron los cables de todas estas cosas que estamos diciendo, que hemos vivido, y me impresionó mucho porque una de las hermanas un día me dice, mira, lo que pasa con vos es que a vos hay que reevangelizarte, me dicen, ¿no? Y yo digo, pero pará, yo hasta hace poco rezaba, iba a misa todos los días, tenía la oración, bueno, le hice la lista de las normas y demás, pero bueno, lo que también ahí me fue cayendo la ficha, yo era muy joven, tenía apenas, empezaba la segunda veintena de mi vida, es que todo eso que se supone en la obra, que ustedes recuerdan lo que nos decían, que te hace mejor que el resto, nos hace la aristocracia de los cristianos y todo esto, en realidad no era nada, no servía para nada, no tenía ningún valor. Si uno, cuando esta hermana me decía eso, no tenía una capacidad, lo decía sobre todo porque yo a veces era muy cortante, era muy distante, no tenía una capacidad de trato, diríamos, más afectivo, ¿se entiende? Con más capacidad. Y ahí, ¿saben qué? Me ayudaron muchísimo las hermanas mayores de esa comunidad de hermanas porque bueno, de alguna manera a mí me era más fácil tratar con ellas, ¿se entiende? Porque quizá porque venían de una época más codificada y de a poco me fueron, como quien dice, ablandando. Pero era tal la sugestión que uno tenía con el manejo de los sentimientos, las emociones y la exteriorización de eso, que yo me acuerdo muy bien que un día una directora en un curso de retiro en el Casco, que es una casa de retiros y convivencias que hay en las afueras de Rosario, de Argentina, fíjense el nivel de locura que uno portaría, que la mujer esta, que yo le tenía mucho aprecio, de hecho, me dijo que yo era una persona que controlaba demasiado mis sentimientos. O sea, fíjense cómo me habré pasado de rosca
Y uno se obsesionaba a tal punto que les doy un ejemplo de cómo eso, digo, yo era muy joven, reitero, ¿no? Entonces, cómo eso impacta también en cómo uno no se va educando en el mundo de las emociones. Qué sé yo, pasaba algo, ¿vieron? Había un ruido fuerte, algo que a uno le causa sobresalto, hasta una reacción física. Y yo me acuerdo que me entrenaba en no reaccionar ante aquellas cosas que podían generar ante una estupidez como esta que les digo, ¿no? Una reacción física. Entonces, hasta en la obra me retaban por ser distante, porque uno de alguna manera, sobre todo cuando es muy joven, ustedes saben cómo es la dinámica humana, o sea, uno de alguna manera sobrecarga eso que te están enseñando, y la macana es que esa sobrecarga, también la vida emocional es un hábitus, es algo que los seres humanos aprendemos, ¿no? No es natural en el sentido que nos viene, diríamos, con la vista, el tacto y el oído y demás. Entonces yo creo que hay un problema gigante de y del aprendizaje de la vida afectiva en la obra. Creo que en todos los planos, pero me restrinjo un momento a lo que es el aprendizaje en el contexto de la castidad o del celibato, ¿no? Porque me parece que ahí existe la idea, en vez de la obsesión con el sexto y el noveno, que es una cosa insoportable, diríamos, o sea, porque cualquier cosa termina siempre reconducida hacia algún lugar que tenga que ver con eso y además, obviamente, la sexualidad siempre es algo malo, feo, sucio, espantoso, bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Se acuerdan que esto, como la pez, decían como el recubrimiento de pez que uno lo toca y queda como Más contaminado pegajoso. por exactamente, por esa cosa gelatinosa? Bueno, además de eso que claramente es inhumano. También está esta otra cuestión que yo creo que es lo central, que al contrario, en vez de aprender a sentir en el sentido de tener una afectividad sana, una afectividad plena en términos de cultivar los mejores sentimientos y de sí tener la capacidad de autodominio, esto que ustedes dicen, los brotes del cura se le está incendiando un poco, tienen un libro con el que ayuda a la misa y le grita como un loco, y así podríamos decir otras cosas. Así como uno sí, hay que educarse, me parece a mí, en la afectividad en términos de una vida armónica, de una vida pacífica, paciente, también me parece que está el otro. Yo creo que en la obra nos entrenaban para no sentir. Ujú. Y que esa manera de entrenarnos para no sentir, creo que a todos en general, pero me quedo un poquitito en las personas que estábamos ahí con la promesa del celibato, la castidad, como se quiera plantear, eso se doblaba a la enésima potencia, ¿no? Y creo que está muy sobre la mesa que el ser humano inevitablemente siente, digamos, más allá de que uno suponga que tiene absolutamente dominados sus afectos y que evidentemente hay una especie de carga inversa, ¿se entiende? O sea, si esa afectividad que está en todos nosotros no se encausa hacia los vínculos de amistad, de confidencia, a ver, lo de las amistades particulares quiere decir que teníamos prohibido tener amistades, punto. Así como teníamos prohibido tener un vínculo de conversación, de sinceridad con las familias, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde estábamos nosotros en una relación con las otras personas espontánea, se entiende? Verdadera, honesta. La única interlocución era la directora, ni siquiera el sacerdote, ustedes recordarán, porque en rigor el lugar sobre todo era la charla fraterna. Entonces yo creo que eso es un tema grueso, porque esos afectos, esos sentimientos, esa expansión del corazón, vamos a decirlo así, que el ser humano, que tenemos que llevar adelante porque estamos hechos de esa manera, pero también tenemos que educarnos en eso. Cuando uno la contiene, evidentemente es el efecto reverso, ¿no es cierto? O sea, se vuelca negativamente sobre nuestras vidas. Entonces, tampoco es casualidad que en la obra haya tantas personas que hemos tenido, digo, yo lo he vivido, cuestiones de salud mental y salud mental graves. Yo no conozco otros grupos religiosos, por lo menos de los tradicionales, no me voy a meter, me refiero a los antiguos, ¿no? Los neoconservadores y esos de todos estos grupos que surgen en la época de Juan Pablo II, porque eso es un circo. Pero sí, yo conozco muchas órdenes monásticas, congregaciones de educación, de todo un poco, que no quiere decir que en ningún lugar sea el paraíso, en todos los lugares hay sus cuestiones, pero bueno, como la obra no hay nada ni parecido, ni tiene nada que ver. Y además este otro tema, no hay ningún lugar en donde haya, ¿cuál era? La quinta, la sexta planta, nunca me acuerdo, digamos, un lugar para que estén confinadas las personas que tienen problemas de salud mental. No hay una cosa, no hay un chaleco químico permanente para controlar las situaciones en las cuales las personas a través de las situaciones de padecimiento de salud mental manifiestan eso, porque finalmente
todos esos padecimientos eran, como todos sabemos, una reacción de sanidad, de tratar de exteriorizar por algún lado la macana que era implotando, ¿no es cierto?, lo que nos estaba pasando. Entonces, yo tengo una profunda convicción de que hay un nihilismo profundo en la obra, ¿no? Cuando alguien dice que más allá, que yo creo que el carisma de la obra es un cuento, pero no importa. Quiero decir que la santidad en la vida cotidiana es el carisma del cristianismo en general, ¿no? Pero no importa, eso dejémoslo aparte. Vamos a suponer que tiene un carisma propio. Y con esto cierro. Eh, si vos, todas tus acciones van expresamente en contra de ese carisma, porque a las personas que vos tenés que formar para eso, fortalecer para eso, les estás cortando las vías de lo primero sobre, por eso me gusta esto del eje antropológico, ¿no? El fundamento antropológico, la base, eso de la gracia supone la naturaleza, bueno, si vos eso que es lo propio de cualquier ser humano, porque es un ser humano, esas vías vieron vitales, se las estás cortando todo el tiempo, evidentemente eso hace imposible la santidad en la vida cotidiana y cualquier otra cosa que uno piense respecto de la obra, respecto de su carisma, porque ninguna persona que está permanentemente agobiada y como asediada por ese universo, vamos a decir así, de imposiciones, de violencias cotidianas. Esto que decía Rubén me parece impresionante, ¿no es cierto? Cuando él dice, uno se daba cuenta que de repente los que se habían ido desaparecían del mapa. Bueno, eso es de secta y eso, gente, es totalitarismo puro. Digamos, es el engranaje de las maquinarias totalitarias, sean políticas, religiosas. El que se fue, la que se fue, desaparece del mapa, lo saco de las fotos, su nombre nunca más es pronunciado. Bueno, no Es sé cuánto. traición. Es bestial, ¿se dan cuenta? Bueno, altísima traición, el destino del infierno, como si ellos fueran Dios, ¿no es cierto? Esto es graciosísimo. Pero digo, para mí todas estas cosas son digo, para mí la deformación espiritual en la obra, que la otra vuelta lo hablábamos, es capital, ¿no? O sea, la deformación que se hace del Evangelio y demás. Pero por otro lado también creo que la deformación humana en el sentido del asedio, del ataque a la humanidad de cada una de las personas, desde quienes estaban en numerarios, agregados, supernumerarios, numerarios auxiliares, hasta también, bueno, veamos qué pasa con la educación en los colegios de la obra también. Aún en chiquito, ¿vieron cómo se forma a esos jóvenes, a esas jóvenes, a esos niños, niñas? Digo, yo tengo familiares, algunos políticos que mandan a sus chicos al colegio de la obra. Y hay muchos pibes y pibas que tienen dedo de frente y le dicen a la madre, al padre, sobre todo al padre que hay, el que tiene, ustedes vieron cómo es, yo de aquí me quiero ir porque los pibes y las pibas se dan cuenta de lo que pasa. De lo que pasa a partir de su propia experiencia, ¿no? Y en un mundo que por ahí no es el mundo de las que, qué sé yo hoy en día tengo 57 años, obviamente era un mundo muy distinto que el mundo en el que entré. Pero bueno, también son mundos muy chiquitos cuando todo tu entorno tiene que ver con la obra y no hay otro lugar de esa. De Termino con referencia. exactamente. Teresa de Jesús decía una cosa, a mí me pasaba cuando yo estaba en el Opus, que como odiaba los libros de la lectura, Jesús Urteaga, Salvador Canals y bueno, y toda la manga esta, me encargaba de la biblioteca, entonces yo pedía permiso para que me dejaran leer a Teresa, a San Agustín, no me podían decir que no lo puedo leer. Entonces leía lo más tranquila. Y vieron cuando Santa Teresa de Jesús dice en el libro de la vida, y lo dice también en el Camino de Perfección, dice, todas las almas necesitan un desaguadero, ¿no? Y a mí me encantó esa frase tan simple. Y me quedaba mucho pensando esto de las amistades, que alguna vez lo dije, ¿cómo es posible que Teresa de Jesús y Juan de la Cruz eran re amigos? Digamos, que San Benito y Santa Escolástica, estoy hablando de niveles altos, andaban charlando, se juntaban en el locutorio y nadie les decía, qué mal esto. Bueno, nada, son cosas sencillas las que digo y que son las primordiales para mí, pero yo creo que el desaguadero que todos necesitamos como seres humanos, que fluya, ¿no es cierto? Es uno el problema de la obra es que te estanca. Francisco y Clara, claro, como dice Mente ahí, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que poder mirar y para nosotros, para nuestros procesos y también para compartir con todos aquellos o aquellas que por alguna razón se pueden beneficiar de algún modo de la evaluación de las experiencias que hemos tenido. Bueno, eso nada más. Disculpen por Mu- decirme alargué. Gracias. No, muchísimas gracias, Flavia. Ana María, ¿tú querías decir algo? Sí, espera que quito la mano, ¿no? A ver, solamente todo esto que habéis estado hablando de la gente que desaparece cuando deja de ser de la obra, solo quiero contar 3
3 ejemplos personales, uno desde dentro, otro desde fuera y otro desde lejos. Desde dentro, estando en Madrid, en un centro, una de las numerarias, otra vez estaban 2 centros juntos, por lo que fuera, estaban haciendo obras, lo que fuera. Entonces había dos centros, 2 personas, grupo de personas que vivían en diferentes centros viviendo en la misma casa. Entonces, una de las numerarias de uno de los centros tenía la pierna mal, la iban a operar, estaba en el hospital, había que acompañarla, tal cual. No era de mi centro, pero estaba yo en su casa. Entonces me ofrecí para ir a acompañarla. Bueno, sí, ya te diremos, tal, no sé qué. Y pasaron los días y nadie hablaba de esta chica. Y un día, en el tiempo de las noches, recogiendo ropa del planchero, me encontré con la directora de su casa y le dije, oye, por cierto, ¿qué ha pasado de fulanita? ¿Qué tal está? Y ella muy solemnemente me miró y me dijo, eso se lo preguntas a tu directora. Y entonces, esto que te sube así por aquí como un enfado que digo, por no ser violenta, le dije, no, y le dije en alto, muy alto, le digo, no, tú y yo no nos vamos de aquí, más fuerte, tú y yo no nos vamos de aquí hasta que me digas dónde está fulanita, porque tú y yo somos adultos, adultas, y podemos hablar como personas adultas. Entonces ya me dijo, bueno, es que se ha ido a casa de sus padres, tal y cual. Digo, vale, pues muchas gracias. O sea, como querían que hacerla desaparecer, eso por un lado. Desde fuera, cuando yo me fui, me quedé sin trabajo, obviamente. Y entonces me enteré por mi hermana que en uno de los colegios de la obra de Madrid necesitaban una profesora de justo la especialidad que yo tenía, ¿no? Entonces le dije, oye, pues dile a la directora que yo estoy sin trabajo, que a ver si me puede contratar. Y cuando me encontré con mi hermana otra vez, es mi hermana de sangre, me dice, oye, me ha dicho la directora que en qué estás pensando, que cómo te va a contratar a ti, te vas a dar muy mal ejemplo a las adscritas que hay en este colegio. Por un lado, me sentí absolutamente humillada, te puedes imaginar, como poniéndome vergüenza encima de que lo que yo había hecho era malo, irme de la obra. Y por otro lado, me dio mucho coraje porque tiene que utilizar a mi hermana, a la que yo quiero y la que me quiere, para ponerla en contra de mí. Bueno, y ya el último ejemplo, de lejos, cuando ya habían pasado años y tal, y cuando yo tenía como 20 años, así, yo tenía una amiga, muy amiga, de verdad, muy amiga, que tuvo la mala suerte de pitar. Y entonces dejamos de ser amigas, nos prohibieron ser amigas, ¿no? Bueno, y luego al paso de los años yo ya me fui y tal, y cuando volví un día a su casa por alguna razón, porque tenía que recoger algo o lo que fuera, y me vio con mi bebé. Y entonces se quedó espantada, de repente me miró y me dijo, no tenía ni idea de que te habías ido, no tenía ni idea. He preguntado por ti muchas veces, pero nadie me ha sabido decir. O sea, que yo había desaparecido, estaba absolutamente desaparecida. Así que estos son como ilustraciones de todo lo que estábamos hablando, y luego eso de no entender lo que es una vocación de verdad, no entender lo que es la vida cristiana, la caridad cristiana definitivamente, o sea, está completamente nulificada. En el Opus Dei no existe, no hay misericordia, no hay compasión, y nada, eso. Oye, Flavia, tengo que decirte que las conversaciones contigo tienen que ser maravillosas, porque es que explicas las cosas la mar de bien. Qué pena que estés en Argentina, estuvieras más cerca. Así es. Bueno, Habrá que muy hacer. generosa, muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Ana María. Y fíjate, ahorita que decías estos testimonios, o sea, tú misma dijiste, me quedé sin trabajo, o sea, cuando me fui de la obra, naturalmente me quedé sin trabajo. No tendría que ser algo naturalmente. O sea, realmente. No era natural, era obvio, porque todos sabéis que una vez que dejas de ser de la obra, si estás trabajando en un colegio o lo que fuera, te quedas entiendo. con él. Sí. No, entiendo desde qué punto de vista lo dices, pero ¿cómo se mezcla? O sea, eso que dicen que el trabajo y la vida, o sea, no tiene nada que ver, y cómo realmente todo está mezclado y cómo finalmente todo nos, por eso también este tema de las emociones y de todo esto, o sea, nos afecta porque
terminan revolviendo y mezclando absolutamente ámbitos que no tendrían que unirse. O sea, bueno, o sea, finalmente todos están, o sea, todo se une a nosotros, ¿no? Si no, no seríamos personas, pero que podríamos tener como otro aire, en otro ambiente. Y claro, cuando la vida en familia, el trabajo, las amistades, todo es lo mismo, pues claro, el día que nos vamos y que tenemos un rompimiento, es un rompimiento mucho más fuerte que si realmente hubiéramos mantenido en algunos ambientes esa salud emocional y quizás solamente rompes con un aspecto, no con todos, ¿no? Como cuando a lo mejor se tiene, no sé, otro tipo de separación, o sea, un divorcio, por ejemplo, pero te divorcias, pero a lo mejor no pierdes tus amistades, no pierdes a tu familia, no pierdes otros ambientes, ¿no? Adelante. Tiene la mano No, levantada. lo que Ok. yo quería comentar es lo siguiente, que una deshumanización muy grande para mí es en la actualidad esa frase que a todos nos repetían muchísimo, que es el que obedece no se equivoca, ¿sí? No dando lugar al discernimiento que es propio de cómo Dios nos ha creado. Dios nos ha creado libres. Y por ejemplo, a la Virgen María, ¿sí? Cuando viene el ángel y le dice, ¿no?, que ella va a ser madre, espera que la Virgen María diga que sí. No le dice, no, mira, me estás mirando, me estás viendo que yo estoy acá, y el que obedece no se equivoca, entonces no me venga a preguntar que si vos no conoces varón, ya está, punto. No, hay una espera y hay un razonamiento y hay un discernimiento y una pregunta de la Virgen María, ¿sí? A nosotros, ¿qué se nos decía? El que obedece no se equivoca. Tu libertad, tu raciocinio, tu afectividad, no importa. El que obedece no se equivoca. Lo vemos incluso hasta en Jesús cuando dice, bueno, si es posible que pase este cáliz de mí, pero si no, que se haga tu voluntad. Hay ahí ¿no? Un pedir, el decir, a ver, da lugar Dios a que el mismo Dios, digo, la otra persona de la Trinidad diga si es posible, no. Pero bueno, ¿no? Digo, a mí me parece como terrible el que años y mucha gente hayamos vivido bajo ese precepto de que el que obedece no se equivoca. Sí, definitivamente. Parte de la deformación. ¿Qué ibas a decir, a comentar, Memo? Oye, de lo del trabajo que se ha comentado ahorita, Ujú. yo no solo si estás en el Opus Dei y dejas de ser del Opus Dei, te quedas sin trabajo. A mí me constan de gente como Carlos Llano pedir a directores de empresa que corrieran a gente. Dejó de ser del Opus Dei y aunque trabajara en Bimbo, por decirlo así, que es una empresa creo que internacional de panadería, dabas mal ejemplo, porque el argumento era, te tienen como una persona del Opus Dei, un célibe del Opus Dei. Te sales del Opus Dei y entonces empiezas a andar con una novia, posiblemente una chica de tu trabajo, y entonces vas a escandalizar, porque ellos no saben que tú te saliste del Opus Dei y vas a empezar a andar con una mujer. Entonces, tienes que dejar ese trabajo. O sea, para que veas que no solo era en casa, sino el Opus Dei se sentía que tenía el derecho de echarte de otros trabajos a los que tú tal vez postulaste, presentaste exámenes, hiciste entrevistas, etcétera, pero como habías dejado de ser del Opus Dei, tenías que dejar. También sé otro de uno que trabajaba en el Banco de México que dejó de ser del Opus Dei y le pidieron que lo dejara, que porque iba a escandalizar si empezaba a andar con una chica. Entonces, bueno, esto es. Y luego, y otra cosa muy importante es que también si tus compañeros te ven que eres del Opus Dei, bueno, o te catalogan como del Opus Dei, cuando tú vas y pides trabajo, ellos piensan, híjole, admitir a esta persona, aunque ya no seas del Opus Dei, si pides trabajo, te catalogan y dicen, voy a traer a una persona del Opus Dei a mi empresa o al gobierno, etcétera, y tienen miedo. Entonces, yo siempre he dicho que lo peor que hace el Opus Dei, digo, desde luego en cosas del sexto y noveno mandamiento y lo que tú quieras, pero en tu vida profesional
te la desbaratan por muchos sentidos, porque o piden que te corran o la gente te tiene ya identificada como del Opus Dei y tiene miedo de traer a alguien del Opus Dei a su trabajo. Es lo que quería comentar. Muchas gracias. Bueno, no sé si vamos cerrando. ¿Alguien más tiene algo que...? Bueno, el otro día, digo, ahorita que salió el tema del trabajo, me estoy acordando, no sé si alguien más ha notado, pero a mí me ha llamado la atención que en LinkedIn, que es esta red social profesional, varias personas que ocupan puestos de gobierno en el Opus Dei, cargos, han puesto ahí su currículum. Y como director de estudios, como director de recursos humanos, y viene el Opus Dei como una ONG. ¿Alguien ha notado eso o no están en esa red? Sí estoy, pero no lo he visto. No, Bueno, ni no lo lo has he notado. buscado. Ajá, No, pero lo voy a- me llama la atención porque bueno, por un lado, o sea, que venga el Opus Dei como una ONG, ¿no? O sea, por otro lado, como que dices, bueno, y entonces, si se están reconociendo, o sea, es esta revoltura, ¿no? O sea, ahora su carisma es que son familia y la fraternidad, porque es ahora lo que están mencionando, pero por otro lado, ahora la obra como una empresa, que se y que se postulan así, o no sé, o sea, porque digo, finalmente ahí es o para buscar trabajo o para conseguir gente que quiera trabajar contigo o hacer relaciones laborales, ¿no? Entonces, como que no acabo de entender el sentido ahorita que salió este tema del trabajo, me acordé y lo relacioné. Pero bueno, Perdón, Pati, una sí, cosa muy breve, es que sí. me parece que en el 2022 salió un documento en el que se explicaba la vocación de numerarias auxiliares y se tenía que comentar en círculos, ¿verdad? Como repercusión a las cosas que han pasado en el Cono Sur. Entonces, yo la verdad es que no soporté y no podía leer nada de esas cosas ni de publicaciones internas. No me lo leí, pero sería algo muy interesante porque la cuestión ahí es, así como estos que se pasan como que tuvieran un puesto en ONG, porque tienen que justificar lo que hacen. Yo pienso que esto también surgió como una justificación de la labor de las numerarias auxiliares o de cuál es su trabajo. Y según recuerdo que dijeron, era que la conclusión era que eran quienes se dedicaban a ayudar a que tuviéramos vida interior los demás. ¿Qué tiene que ver Wow. eso con el ser laico? No sé, ¿verdad? Pero imagínate, entonces sería algo interesante también para leer y yo creo que va también muy de acuerdo a todas estas cosas de la cosificación de la persona, o sea, cómo justifican que cosificaron o cómo lo explican, no sé, y a todo esto que venimos platicando. Bueno, ya no quito más el tiempo. Gracias, Pati. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, vamos cerrando. A mí, digo, no sé, ahorita con todo esto que hemos comentado, no sé, recordaba como también esta tónica de los comunicados que lanzan, ¿no? O sea, no, o sea, bueno, ahorita no recuerdo, pero me llamaba mucho la atención esa frase de nos entristece que se sientan heridos, ¿no? O sea, como siempre poniendo esa culpa o esa responsabilidad en las personas sin asumir como esa responsabilidad de que ha sido la misma institución la que los ha originado, la que los ha mantenido, ¿no? Y la que no termina pues de reparar y de realmente pedir perdón, ¿no? O sea, como si la culpa estuviera del lado de la persona ofendida y no del que ofende, ¿no? Es esa mezcolanza, ¿no? O como decimos que se hace, pero bueno. Pues, ¿vas a decir algo más, Rubén? Sí, quería comentar que esta parte de desnaturalización de la condición humana la viví también en una ocasión cuando recién me vine a vivir a la Ciudad de México. Me invitaron a un curso de retiro a Montefalco. Yo tenía a Montefalco, pues no sé, 20 años que no iba. Entonces, pues la verdad me hizo ilusión. Dije, bueno, ¿por qué no ir a un curso de retiro? Nadie habla, todo tranquilo. Yo voy a trabajar mi parte personal y tal. Ahí voy ingenuamente, ¿no? Una vez más. Y entonces llego al lugar y donde me encuentro que entre los participantes que eran muy jóvenes, en su momento habían sido mis alumnos.
en la prepa de la UP, aquí en México. Y pues todos me vieron y pues yo tenía una excelente relación con todos y pues fue de mucho cariño y todo, ¿no? Pues ya antes de empezar el retiro, el que era el director hasta se me antoja dar el nombre de la persona, me dice, ay, ¿puedo hablar contigo un momentito? Le digo, sí, claro que sí. Me dice, mira, ya lo reflexionamos muy bien, pero creo que no es correcto que te quedes al retiro, porque muchos se van a escandalizar. Le dije, pero pues eso ya pasaron 12 años. O sea, ya que tiene que ver, ¿no? No, pero entiende, yo te agradecería que mejor más adelante pudieras integrarte. Entonces me regresé muy enojado, muy ofendido y muy dañado mi dignidad. Dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo una vez más me pongo de pechito? Y ahí va el tonto de Rubén, ¿no? No, Y tonto, no, agradecele a Dios que te quitaron de ahí. sí, 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 pero qué ingenuo y al mismo tiempo, cuánta maldad. O sea, ¿cómo es que en un retiro espiritual son selectivos, ¿no? Yo no lo Piensan, vería como maldad, Rubén, yo lo vería o sea, realmente quienes quedan mal, si te fijas, realmente son ellos. ¿Qué desconfianza sí, tienen de su gente o de la ajá, formación que les han dado que, que, que piensan que una persona, o sea, puede influir sobre sus decisiones? es correcto. O sea, eso es un tema de desconfianza en las personas y de la desconfianza en ellos mismos en la formación que han impartido. O sea, Así porque es. realmente cuando ayer o antier comentaba con alguien de aquí, bueno, de aquí de ahora, este libro que hay de el liderazgo al estilo de los jesuitas, algo así se llama, ¿lo conocen? No, Bueno, o sea, bueno, me comentaba, ¿no? Yo no lo he leído, ya lo bajé en Kindle, pero me comentaba, dice, cómo cuando alguien exponía en algún momento dado como alguna situación, la respuesta siempre del superior, ¿no? O, bueno, en su momento de San Ignacio, era como que tú ya tienes los elementos, o sea, haz lo que veas conveniente, haz lo que tú decidas, y creo que es pues bueno, una institución, ¿no? O sea, donde se ve muy claro las diferencias que hay entre unos miembros y otros, o sea, no hay esa homologación es que como, ahí o esa unificación. está la libertad de elección y la libertad de conciencia. Yo creo que ese es el gran diferenciador, ¿no? Y cómo confían realmente en su método del discernimiento, bueno, o sea, finalmente del discernimiento, ¿no? O sea, que es lo más natural al ser humano, ¿no? Y que, Pero, uh-huh, sí, y que dime. se queden los que se quieren quedar y no que estar, como menciona por aquí Ana María, por el miedo a no salir en la vida adelante, por el miedo a perder a la gente que está en la obra. Yo creo que si a la mayoría de la gente le preguntaran que si están felices, pues te van a decir que sí, en ese mundo imaginario, pero en el mundo real hay muchas cosas que no están de acuerdo. Dicen que sí, sí, pero en el fondo es un no, no, ¿verdad? Por el miedo a la repercusión. Así es. Ujú. Pues bueno, muchas gracias a todos. Con esto ya cerramos el tema de la causa antropológica. Bueno, seguramente seguirán saliendo testimonios, seguirán saliendo cosas que queramos compartir y que seguirán resonando todas estas cosas que hemos expuesto, pero pues la idea, como dijo Mediterráneo en ese video introductorio de las causas, es que compartamos estos videos con quienes pensamos que les puedan servir, porque la idea es ayudar a que ese sentido de culpa, ¿no? Que mucha gente tiene, pues puedan entender que la culpa no es de ellas, ¿no? No es de ellos, sino que la culpa realmente es algo pues institucional. Y los esperamos mañana a la hora de siempre para dar seguimiento al tema de las causas y ya vamos a entrar con ya otro expositor a el tema de la causa teológica, el pelagianismo.